Agradecemos mucho la presencia en esta mañana de Mario Di Constanzo, es el presidente de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Es un placer el que nos des esta oportunidad, Mario, en este día. Muchas gracias, al contrario, pues por dar la oportunidad de dirigirme a tu auditorio, a ustedes, y comunicar algunos temas relevantes, ¿no?, de la actividad de Conducef y del sector financiero. Muchas gracias, Mario. La primera pregunta, tratándose Conducef de una especie de Profeco del consumidor de los servicios financieros, la primera pregunta es, ¿cómo es la relación del presidente de Conducef con los banqueros? Bueno, ha sido una relación institucional, una relación constructiva, una relación en donde cada quien ha asumido su papel, su lugar. Creo que la labor bancaria, la labor del sector financiero en el país es necesaria, pero también es necesario proteger, salvaguardar los derechos de los usuarios, mejorar la calidad de los servicios, mejorar la transparencia, el acceso a la información y sobre todo promover la educación financiera. Creo que ese es un tema central en el que hemos coincidido mucho con la banca en las acciones de promoción de educación financiera. Y lo demás, bueno, ha sido una relación de diálogo, eso sí, muy abierta de diálogo. A veces tenemos posiciones diferentes, pero con el diálogo hemos venido resolviendo muchas de las cuestiones. Sí, yo he señalado desde mi llegada que nosotros vamos a aplicar hasta la última coma de la ley para defender a los usuarios, para mejorar la calidad de los servicios, y creo que ha sido así, y es una relación que creo que cada día se va fortaleciendo. En términos generales, ¿cómo podría calificar la calidad de los servicios bancarios en el país? Bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas que no deben confundirse. Primero, la seguridad. Creo que la seguridad de la banca y la seguridad de los servicios financieros, vaya, tenemos una banca segura, pero también tenemos una banca en donde es posible, existen muchas áreas de oportunidad para mejorar la calidad, para mejorar el costo de los servicios y sobre todo para hacer más entendible la información bancaria, la información relativa a las aseguradoras, la información financiera en general. Si lo medimos por quejas, en el 2012 hubo 4.2 millones de quejas a los 30 bancos. Estos 4.2 millones de quejas se concentraron obviamente en los bancos que mayor actividad tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay espacios para mejorar la calidad de los servicios. Creo que trabajando conjuntamente con las instituciones se pueden lograr avances. ¿En el año pasado hay algún registro ya que se tenga cerca de qué pasó con este número de quejas en la banca? Yo creo que el año pasado, el 2013, a nivel total, andaremos muy cercanos a los 4.4 millones de quejas. Al primer semestre de 2013 eran 2.2 millones. El producto más reclamado es la tarjeta de crédito. El tema o la causa más recurrida es los consumos no reconocidos. Hay un porcentaje importante de presuntos fraudes, es decir, de operaciones que se hacen ya sea por robo o extravío de la tarjeta, por clonación de datos, porque alguien usó o utilizó nuestra tarjeta sin que fueran los dueños, alguien utilizó por nosotros la tarjeta, que esos son presuntos fraudes, ¿no? Se están tomando medidas, se han tomado recomendaciones, las instituciones bancarias también están haciendo lo suyo, y yo creo que también mucho va a depender de qué tanto fomentemos la educación financiera. A veces o una parte de estas quejas también vienen por esta falta de educación financiera, o a veces la gente sin la información suficiente pues no sabe cómo y qué productos o servicios son los que se ajustan a sus necesidades. Ahora, hay un dato que llama la atención. En México solo 1/3 de los adultos tiene una cuenta en el sistema financiero. Digamos, esto habla de las barreras que todavía existen en el país en materia de inclusión financiera. Sí, bueno, desde luego, y además la inclusión financiera es uno
objetivos de la presente administración. Hay una línea muy clara en el Plan Nacional de Desarrollo que busca promover y incrementar la inclusión financiera. El gobierno ha hecho muchos esfuerzos en este sentido. Está el Comité de Inclusión Financiera, está pues la línea establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, que además dice una inclusión financiera preferentemente de las mujeres, es decir, hay una línea muy clara. Ahora, ¿qué se requiere para que exista una inclusión financiera eficiente? Porque inclusión financiera no es tener mi tarjeta de nómina. Sí. Yo creo que mínimamente se deben de reunir 3 condiciones para que se dé una inclusión financiera eficiente. Que haya acceso y uso a los servicios financieros, no solo bancarios, protección a los derechos de los usuarios y educación financiera. Estos 3 ingredientes son básicos. Creo que la reforma financiera, al menos muy claramente, le incrementa las herramientas a Conducef en 2 de ellos, en educación financiera y en protección y prevención de los derechos de los usuarios. Luego entonces es una reforma que seguramente va a apoyar a esta inclusión financiera. En materia de acceso a los servicios financieros en el país, tenemos un sistema financiero, particularmente un sistema bancario, que, sea accesible a la mayor parte de la población, porque insisto sobre este número, solamente 1/3 de la población adulta está accediendo. Entonces, esto me revela que hay algún problema ahí en el acceso. Bueno, quizá tenga que ver con el diseño de nuestro propio sistema bancario. Bueno, yo te diría, yo creo que esto tiene 2 vertientes para analizar o 2 vertientes para solucionar o sobre las que trabajar, ¿no? Tenemos, y lo digo un poco a veces en broma, pero con un sentido de profundidad, creo que lo que necesitamos es una banca de bajo costo. Es una banca que sea lo suficientemente versátil, hablando de bancarización, de llegar a todos los rincones del país. Ahora, a veces la banca per se tiene un modelo de negocio diferente, no va a atacar ese mercado. Pero tenemos otras muchas entidades que sí lo están haciendo. Tenemos cajas de ahorro, por ejemplo, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que bien reguladas, que bien registradas, que bien dadas de altas, son una buena alternativa. Tenemos toda la industria que ha florecido del microcrédito, que sí a lo mejor podemos tener algunos asegúnes con las tasas de interés todavía que se manejan, pero también es cierto que ha habido una penetración de estas microfinanzas, de estas entidades a lugares donde antes no se llegaba. Luego entonces, ¿qué necesitamos hacer? Conectarlos de manera más eficiente. Yo no sé si el diseño de alguno de estos bancos integrantes del famoso G7 tenga o sea el modelo de negocio que va a poder llegar a un municipio muy lejano. Creo que no es el diseño. Desafortunadamente no es el diseño. Y por eso no me gusta decirle bancarización. ¿Qué tendría que haber? Pues o bien un desdoblamiento de esta institución para crear estos bancos de bajo costo, de otro concepto, o bien ligar toda la amalgama, el mosaico que tenemos de entidades financieras no bancarias para apoyar este proceso de inclusión, que a la larga es lo que se ha venido dando. Ahora, pero ahí hay un asunto de interconexión, ahora que está muy de moda el tema de las telecomunicaciones. ¿Cómo interconectamos a la gran banca, que es digamos, la que cubre buena parte del sistema financiero, con estas otras figuras del sistema financiero que son necesarias para esta inclusión de estas poblaciones y de estos habitantes en el país? Bueno, ¿no hay barreras para esta interconexión? Bueno, no debería de haberlas, y si las hay, si las que sean detectadas, pues deben ser salvadas o brincadas o sorteadas con políticas públicas, como lo estás tratando de hacer este gobierno. ¿Eso está ocurriendo? Yo creo que sí, mira, yo creo que la reforma en el redimensionamiento, la redefinición, por ejemplo, que le ha dado a la banca de desarrollo. La banca de desarrollo tiene un papel muy importante en este sentido de ser quien pueda ligar. Creo, sin temor a equivocarme, que la banca de desarrollo ya tiene contemplado en la reforma y tiene en sus horizontes el cómo apoyar estas entidades también no bancarias que están llegando
a donde los demás no llegan. Ese es un tema, ¿no? El otro tema es que no debe verse a las SOFOMES, a estas SOFIPOS, no son una competencia para la banca grande, no debe entenderse así. Creo que son servicios complementarios que pues el mismo mercado va a ir mostrando la necesidad de que coexistan, no solamente de que coexistan, sino que encontremos mecanismos de interrelación precisamente para hacer más eficiente el servicio y el acceso de las gentes a los servicios. Ahora mismo hay un, no sé si decirle un problema con las SOFOMES, en el sentido de que la banca no está, digamos, fondeando a estas SOFOMES o a algunas de estas SOFOMES de una manera importante. Este tipo de disrupciones es a lo que me refiero. ¿Ahí no hay unas barreras para que este sistema financiero realmente se expanda? Estas barreras cuando se incluya? Esas barreras cuando se dan es lo que estamos haciendo en estos momentos. Estamos buscando cómo solucionar estos problemas. De hecho, hay un tema en boga que es el famoso cierre de cuentas a estas entidades por parte de los bancos. Conducef ha hecho lo propio, estamos en reuniones con la bancaria, ya tenemos ofrecimientos de, y te lo digo así porque es el banco que ha mostrado una gran apertura en esto de Bancomer para solucionar estos problemas. Ya incluso tenemos evidencia de que hay algunas SOFOMES a las que les habían cancelado cuentas que se les han reabierto. Es decir, creo que fue más que todo lo que ha venido sucediendo, una falta de claridad en algunas disposiciones y en algunas políticas encaminadas o que tienen que ver más con el tema del lavado de dinero, que al no estar perfectamente bien definidas generaron esta confusión. Se ha venido trabajando desde el año pasado en clarificar estas cosas, qué se puede, qué se debe y qué no se debe hacer, y se está solucionando. Justamente ayer hubo una reunión importante con Bancomer. Bancomer ha hecho una propuesta, me parece muy interesante. La actitud va a cambiar y precisamente es parte del trabajo que se está haciendo para salvaguardar o para ir quitando estas barreras. Aún tenemos muchas. La reforma financiera supera algunas, temas como el surcharge de los cajeros. Ya se dan un poco más libertades de asociación, de formar estas alianzas entre entidades financieras para poder entrar al servicio, para poder llevar a cabo acuerdos un tanto cuanto bilaterales y poder tener algunas ventajas que se van a traducir en menores costos al cliente. ¿La Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México están siendo proactivos en esta implementación de estas regulaciones para que estas barreras no se impongan en la expansión del sistema? Sí, de hecho hemos formado bajo la coordinación, digamos, de la Unidad de Banca y Ahorro, de la Secretaría de Hacienda. Estamos trabajando todas las comisiones supervisoras y el Banco de México de manera coordinada para implementar la reforma. La emisión de reglamentos, que no se contrapongan las disposiciones, que vayan en el mismo sentido, que simplifiquemos las disposiciones, por ejemplo, en materia de autorregulación para los gremios, en materia de multas, en materia de incluso las facultades que vamos a tener, no para condonar, sino para llevar a cabo acciones correctivas antes de llegar a las multas. Sí se está cuidando y se está trabajando concienzudamente y periódicamente en reuniones para ir viendo estos temas, por ejemplo, como el impacto que van a tener la prohibición de las ventas atadas, ¿no? Porque si bien es cierto que es un gran avance, esta prohibición de ventas atadas seguramente va a generar mayor competencia, sí hay que aterrizarlo con mucho cuidado, sobre todo en el tema de los créditos hipotecarios, por ejemplo. Luego entonces, yo creo que sí se está trabajando para esto, es una muy buena reforma la que ha sido aprobada desde el punto de vista del usuario. Yo creo que es un avance, el avance más importante que ha habido en materia de protección de derechos al usuario de servicios financieros, lo que representa esta reforma. Y te doy un ejemplo, creo que con un solo ejemplo basta para señalarlo. No había precedente en la legislación financiera mexicana del tema de cláusulas abusivas. Ahora Conducef tiene toda la facultad de declarar una cláusula como abusiva cuando
se cumplan algunas condiciones. ¿Cuáles serían estas condiciones? Pues que quede en evidencia la desigualdad en la relación entre un usuario y la institución financiera, y que esta desigualdad pueda atentar contra el patrimonio del usuario. Creo que esto no había precedente, ¿no? Se ha comentado mucho que la reforma básicamente, o que la reforma juega en contra de los deudores, porque ahora ya van a poder, incluso se llegó a criticar diciendo que bueno, pues que el arraigo y que el secuestro de bienes, ¿no? Tú sabes bien que yo vengo de un movimiento de deudores, y si vemos la ley cómo estaba y cómo quedó, pues yo no te diría que hay algo de eso, ¿no? Efectivamente, el Código de Comercio, el artículo 1168 y 1173, hasta antes de la reforma, tenían muy clara la palabra arraigo y tenían muy clara la palabra secuestro o embargo de bienes. Si tú ves la reforma, se cambia la palabra arraigo por radicación. El arraigo es un término penal, la radicación es un término administrativo. El arraigo implica pérdida de la libertad, la radicación no, ni de la libertad de tránsito. Y se cambia el embargo por inmovilización de bienes. Todo sujeto siempre a la orden de un juez, a un proceso judicial. Es decir, esto no puede darse sin la existencia de un proceso judicial y sin que medie la instrucción o la decisión de un juez. Que dicen, los van a meter a la cárcel. Bueno, si yo estoy enfrentando un juicio de esos y el juez, porque así lo determina la ley, ¿a qué se va a limitar la radicación? A que el juez me aperciba y me diga, si tú vas a salir, tienes que dejar a un representante. Si yo desobedezco al juez, pues el juez me va a mandar traer, pero no por deber, sino porque lo desobedecí. Luego entonces, creo que ni siquiera se vale atacar a la reforma por ese lado, dado que no es como se ha dicho. Creo que los términos están más acotados. Por ejemplo, nos dan facultades para regular mucho mejor a los despachos de cobranza. Vaya, desde el punto de vista del usuario, esta reforma pone al usuario en el centro de la mesa o muy cerquita del centro de la mesa. Este fortalecimiento de Conducef a partir de la reforma, que es evidente, obviamente no es un tema que agrade mucho a los regulados, digamos, porque ustedes desarrollan una labor en favor del consumidor. Si a esto le agrego que su presidente, Mario Di Constanzo, pues tiene una larga trayectoria en este sentido de defensa de los deudores, y tienes incluso libros publicados al respecto, y no solamente eso, sino que perteneciste a un movimiento político que contendió por la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador. Todo esto me configura a un personaje y también a una institución que no parece ser muy cercana pues a una clase, déjeme decirlo así, una clase como la de los banqueros, como la de los financieros, que tienen otra manera de pensar. Esto no provoca una disrupción, un encontronazo, digamos, en la labor que desarrolla Mario Di Constanzo y la Conducef. Fíjate que en un principio y debo de aprovechar esta oportunidad, pues no solamente para agradecer tanto al presidente de la República como al doctor Luis Videgaray la distinción que hicieron de mi persona y la oportunidad de colaborar en su gobierno, por un lado, y también no dejar de mostrar con esto pues la pluralidad que pues de alguna manera el gobierno también está mostrando con esa decisión. Creo que sí, he sido un fuerte crítico de la banca, he sido pues, autor incluso de algunos libros. Se conoció abiertamente mi postura ante el rescate bancario, ante la serie de acciones, y esto, pues sí, a lo mejor sonaba que iba a ser un encontronazo fuerte contra el gremio de los bancos, pero hay una cosa que ha tenido o que ha hecho de manera muy sensible tanto el presidente de la República como el secretario Videgaray. Yo les he dicho, y ellos
comparten la idea, creo que es una idea que ha permeado desde un inicio, que la Conducef es la parte más financiera del sector social. Es decir, Conducef no es financiero. Y lo digo con mucho respeto. La CNBB debe de cuidar que los bancos no quiebren. Yo debo de cuidar que las personas no quiebren. Que las personas entiendan bien lo que están comprando. Desde ese punto de vista parecería haber posiciones encontradas. Desde ese punto de vista parecería haber objetivos encontrados con los bancos. Afortunadamente no ha sido así. Y de ahí es que nosotros, y yo vea con tanto optimismo la reforma financiera, porque es muy difícil conjuntar el tema social y el tema financiero. A bote pronto muchas personas pensarían que están peleados los términos. Aquí no, aquí estamos viendo cómo en una reforma financiera se puso casi en el centro el tema social, que son las personas. ¿Esto qué ha traído? No ha sido un encontronazo con la banca. Creo que nos hemos puesto cada quien en su lugar, es decir, ellos como los regulados, yo como el supervisor. Quizás ha habido momentos ríspidos, pero los hemos superado con el diálogo. Si hay algo que también aprendimos en los movimientos de donde milité, donde estuve, es que hay que estar abiertos al diálogo. Que lo peor de todo es estar cerrados. Y que abiertos al diálogo se han podido construir cosas. Un ejemplo de ello son las acciones que en materia de educación financiera hemos llevado. Hasta antes de mi llegada, la Semana Nacional de Educación Financiera, por ejemplo, pues era un concepto medio abstracto, ¿no? Aquí la idea, tanto el presidente de la República como el doctor Videgaray, fue cómo acercamos el tema financiero a la gente, ¿no? Tuvimos mucho éxito cuando hicimos esta feria de productos financieros en la explanada de la delegación Iztapalapa. Y sobre todo los bancos se dieron cuenta que se pueden acercar a la gente se dio cuenta que se puede acercar a los bancos, que si bien es cierto hay toda una historia atrás, a lo mejor de desencuentros, pues tenemos que empezar a construir, porque los bancos siempre van a existir, los clientes siempre van a estar ahí, y mejor que nos vayamos conozcando. Entonces ha sido una labor muy interesante, no tan ríspida como pensábamos. Hay banqueros a los que, pues por el mismo historial, los conozco desde hace mucho tiempo, abiertos al diálogo. Ahí está Luis Robles de Bancomer, ¿no? Una persona que conozco hace 15 años tal vez, y que conocimos en otras trincheras, quizás en otros momentos, quizás en momentos donde había conflictos muy fuertes, pero que siempre lo hemos superado con el diálogo. Siempre lo he reconocido en Luis, con el mismo Javier Arrigunaga en otros momentos. Entonces creo que ya nos conocíamos y esto ha facilitado mucho el diálogo. A veces tenemos puntos encontrados, no estamos de acuerdo en cosas y tratamos de encontrar la salida. Por cierto, Javier Arrigunaga era director del FOAPROA cuando Mario Di Constanzo estaba exactamente en la vereda de enfrente, señalando el rescate de los bancos. Así es, y creo que es precisamente, a veces lo platicamos como es la vida, ¿no? Y eso nos permite conocernos y nos permite, como desde entonces, sentarnos en una mesa y buscar las mejores soluciones. La competencia bancaria, Mario, la competencia bancaria en México, ¿está satisfecho el presidente Conducef con la competencia que ve en la banca? Bueno, yo creo que el que va a dar la última palabra, pues es el estudio de la Comisión de Competencia. ¿Qué te puede decir el presidente Conducef? Que yo creo que podría haber más competencia, que es necesaria la mayor competencia, que la reforma financiera busca una mayor competencia porque evidentemente se necesita. Yo a veces digo, tampoco necesitas un estudio tan profundo para darte cuenta que existe una gran concentración en la banca. Por ejemplo, el 75% de los contratos de depósito están en 4 bancos, de las cuentas de captación. Y si nos vemos al tema de productos financieros, tarjetas de crédito, si nos vamos al tema de cuentas de nómina,
Si nos vamos al tema de activos bancarios, pues es bien sabido, por algo se hace llamar el G7, ¿no? Que a veces lo podríamos reducir al G5 y en algunos casos al G4. Entonces yo creo que sí es necesaria una mayor competencia en la banca. Yo creo que se nos está generando otra cosa que no nos hemos dado cuenta. Tenemos una concentración aquí arriba, pero tenemos una concentración aquí abajo. Nadie puede negar el poder, la presencia y la dominancia que podría tener en el mercado en un momento dado, compartamos. Es decir, no repitamos estos errores, no son sanas las concentraciones. Creo que la reforma va a ayudar. Perdón, su expectativa entonces es que a raíz del estudio de COFESE, que es parte de los transitorios de la reforma financiera, COFESE emita algunas disposiciones para reducir esta concentración en la banca. ¿Esa es la expectativa? Para mí mi expectativa es que con lo que hay lo logremos. Por ejemplo, una gran ventaja de esta reforma es que a mí me permite no solamente difundir, porque lo podía hacer, sino sistematizar esta vasta información que existe. Y el difundir esta información va a ayudar a mejorar la competencia. Un ejemplo, el Buró de Entidades Financieras. El Buró de Entidades Financieras, para decirlo de una manera muy resumida, va a ser el quién es quién en servicios financieros. Cuando la gente vea quién es quién, entonces esto per se va a ayudar a mejorar la competencia. Cuando yo me dé cuenta que tengo la tarjeta de crédito de las más caras del mercado, que puedo tener una más barata, porque me va a servir para lo mismo, o va a ser incluso más acorde a mis necesidades, va a haber elementos que induzcan a cambiarme de tarjeta, a cambiarme de proveedor, a cambiarme de institución, y esto necesariamente va a favorecer la competencia. ¿Existen prácticas monopólicas, que podríamos decir monopólicas en el sector financiero? Yo no te podría decir que son prácticas monopólicas. Yo creo que también hay que revisar mucho. Mira, como yo lo he dicho, a veces tú pudieras tener un mercado totalmente competitivo, sin ninguna concentración. Supongamos que lo tienes cada quien casi a partes iguales. Digo, tenemos más de 40 instituciones bancarias en el país. Pues supongamos que cada quien tuviera un pedacito. Si la información no se socializa, es como si no existiera esta dispersión en lugar de concentración. Entonces, en materia de información tenemos mucho por hacer. Ahí también tenemos retos. Creo que el Internet no es accesible a todos los mexicanos. Tenemos que buscar mecanismos eficientes de difusión. Por eso es que la CONDUCEF ha incursionado incluso en otro tipo de medios de medios electrónicos, como Twitter, como ya tenemos aplicaciones para celular, de presupuesto familiar. No hemos dejado el Internet y estamos tratando de incrementar nuestra penetración con publicaciones. Ahora, los usuarios, los consumidores, cuando vamos a una gran empresa, sea financiera o no, cuando vamos a una gran empresa, nos sentimos como David contra Goliat generalmente, y en el caso de la banca y de los servicios financieros en general no es la excepción. Y nos gustaría a los usuarios entonces ver quizá que nuestros aliados, que son las organizaciones como esta, tuvieran dientes, realmente dientes, para poder ser eficientes en su labor de procurar la defensa de un consumidor de servicios financieros. ¿Tiene dientes la CONDUCEF? Yo sé que la reforma financiera ayudó en este sentido, sin embargo veo que las multas, por ejemplo, que se aplican por determinados violaciones o incumplimientos de parte de las empresas financieras, pues son multas que pueden parecer hasta irrisorias para empresas de este tamaño. Insisto, ¿tiene dientes la CONDUCEF? Yo creo que sí, y siempre hay que buscar con qué herramientas o qué herramientas son las más eficientes para inducir a estos mejores comportamientos. ¿Tenemos dientes? Sí. ¿Tenemos facultades de multar? Sí. El año pasado aplicamos más de 3,000 multas. Los supuestos, con la reforma, los supuestos para multar pues aumentan de 53 a 70 y tantos. A lo mejor el monto de la multa es algo que se ha cuestionado mucho, que si son bajas o no bajas las multas. Obviamente esas multas además
después de que le aplica Conducef, pues hay un proceso de defensa de las instituciones, juicios de nulidad, amparos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que más importante que la multa es el riesgo, el golpe reputacional al banco. Si yo te digo que X banco es la institución más multada, o que X producto es la institución, es el producto más multado, más controversiado, pues a ningún banco, a ninguna institución le va a gustar encabezar la lista. Y si yo esa lista la difundo, si yo le digo al consumidor, oye, antes de contratar una tarjeta de crédito, checa tu buró, checa el buró, tu buró de crédito y checa el buró de las entidades financieras para que tú veas qué tarjeta de crédito es la que más reclamos tiene. Entonces, yo creo que esta herramienta y este riesgo es mucho más grande que cualquier multa que le puedas imponer a la institución. Por eso es que yo no he enfatizado tanto en el tema de la cuantía de las multas. Porque lo mismo te van a pelear una multa de 11,000 pesos como la hacen, que lo mismo te van a pelear una multa de 2 millones de pesos. El proceso judicial es el mismo, el tiempo que invierte la institución, el Conducef y el banco es exactamente el mismo, pero el riesgo reputacional, es decir, encabezas las multas de este mes, encabezaste las multas de este año. Fíjate que nos hemos dado cuenta de que tú eres la institución con más reclamaciones y la que más veces le dice que no al cliente y la que tarda más tiempo. Creo que esos conceptos tienen que empezar a permear en la población y obviamente van a ser parte de un riesgo reputacional mucho más grande que el mismo tema de la cuantía de la multa, ¿no? Hemos visto en los últimos meses, bueno, ya en los últimos años en realidad, un incremento digamos, en la morosidad de los créditos al consumo, derivado de una serie de factores macroeconómicos, entre ellos la pérdida del poder adquisitivo de la población. ¿Esto es una preocupación para Conducef ahora? Bueno, como te decía anteriormente, yo creo que el tema de la morosidad no es un tema en el que vayan a quebrar bancos. Si tú ves los índices de morosidad, incluso del más alto que te puedas imaginar o ver, que es el de los créditos de consumo, no hay un nivel tal que pueda tambalear a una institución, tanto por el tamaño de la cartera como por el mismo índice. Lo que me preocupa a mí es las familias que pueden estar quebradas. Que ahora sí que es mi tema. Ahora sí que, pues a lo mejor el índice de morosidad es del 3%, pero ese 3% te implica 1 millón de créditos. Es decir, 1 millón de personas, 1 millón de hogares, podría ser la cifra. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para este tema? Y yo te diría 2 cosas. Yo creo que la principal manifestación de la falta de educación financiera es el sobreendeudamiento. La falta de registro en un buró también origina el sobreendeudamiento. ¿Qué es lo que ha traído el sobreendeudamiento en este sector de consumo, en este sector de créditos de nómina? Hay personas que tienen 2 o 3 créditos de nómina. Uno con la institución bancaria y otro lo sacaron con una SOFOM o con 2 SOFOMes que además no checaban el buró de crédito. Entonces esto facilitó este sobreendeudamiento. Es como quien sacó en su momento 5 tarjetas de crédito. La pregunta es, bueno, ¿por qué se la dieron? Sí, pero también esas 5 las usó. Entonces yo creo que una parte puede corregirse con educación financiera y la otra, pues acercándose a las instituciones, planteando reestructuras, porque finalmente lo que menos queremos es tener familias quebradas. ¿Qué le dice la gente a Conducef? La gente viene con reclamaciones, creo que me gustaría pensar, y lo que yo he oído, porque de repente a mí sí me gusta bajar a la delegación a ver cómo están atendiendo a la gente, incluso atender personalmente los casos cuando algo no se les resuelve bien. Creo que ha cambiado un poco la imagen de Conducef. Creo que la gente la percibe como una institución que sí está de su lado. Esto por un lado. Sí tenemos que cuidar mucho
y mejorar mucho en la atención a la gente. Es la razón de ser de Conducef. No son los boletines de prensa, no son los estudios, es defender a la gente. Entonces, esta labor debe ser como parte incluso de la línea de gobierno del presidente Peña, que ha dicho que es un gobierno cercano a la gente, es la manera de estar cercanos a él. Entonces, sí ha habido un cambio de percepción, sí es cierto que somos un país en donde hay que difundir más la cultura financiera, la educación financiera. Para mí esto es fundamental. Yo te diría que hay un porcentaje importante de quejas que podrían ser superadas si hubiera un poco más de información y de cultura financiera. A veces tenemos reclamaciones de usuarios que tienen un seguro de automóvil de responsabilidad civil y vienen a decir que les robaron el auto, que no les quieren pagar el seguro. Entonces lo que vamos a generar ahí es un usuario frustrado, porque la aseguradora tiene la razón. El usuario no entendió lo que estaba comprando y cuando viene a reclamar, pues en su vida va a volver a sacar un seguro, piensa que Conducef está vendida con las aseguradoras y que pues él tenía la razón y lo timaron. Entonces generamos usuarios frustrados, alejamos más de la mente de las personas la cultura del seguro, que debe ser, en mayor o menor medida. Muchas veces pensamos que un seguro de auto es muy costoso. Tú puedes entrar al simulador, que es una herramienta nueva de Conducef, de seguro de autos, y yo te podría asegurar que por 1,200 pesos al año puedes tener al menos un seguro de responsabilidad civil para tu auto. 1,200, 1,500 pesos al año. Entonces, pero esto, si la gente no lo sabe, claro. Y yo creo que ahí es parte como la información, las estadísticas bien manejadas, dadas a conocer de manera eficiente, pueden ayudar a mejorar la competencia. Sobre esto, y para ir terminando, los banqueros han criticado a Conducef quizás su falta de capacidad técnica cuando presentan los asuntos públicos sobre el sistema bancario. ¿Qué tiene que decir Conducef al respecto? Bueno, desde luego yo espero que digamos, nunca espero que les gusten mis estudios. Creo que sería un error pensar que les van a gustar, pues que estamos poniendo el dedo en la llaga. En el primer estudio que fue muy controvertido por ellos fue en el de el famoso R27, donde hablamos del 4.2 millones de quejas, en donde decían que nuestras cifras de 25 millones de usuarios de la banca o de clientes de la banca pues estaban muy abajo y que no era válido decir 4.2 millones de quejas entre 25, pues es un cuarto, un 20% de los usuarios reclamaron. Y ellos contestaron con que había que hacerlo en materia de transacciones en la banca, que eran 4 millones que tendría que haberse dividido pues entre billones y trillones, ¿no? Es decir, que yo hubiera dado un dato de 0.00000 nada, pues tampoco le hubiera dicho nada a los usuarios. Eso es un tema, ¿no? El otro es que ellos argumentaban que hay 55 millones de clientes de la banca. Esto está publicado en un estudio de Bancomer en noviembre de 2012, si no mal recuerdo. Se publica una estimación que hacen. Con todo respeto, yo no creo que haya 55 millones de usuarios de la banca, porque bueno, la población económicamente activa en este país es de 50 millones. De ahí hay que restar por lo menos 12 o 15 millones que ganan un salario mínimo. Y ahí si nos vamos quitando, bueno, yo no creo que cada mexicano, que a veces ganan en promedio 4 o 5 salarios mínimos, tenga 2 o 3 cuentas bancarias. Digamos, ¿se siente satisfecho con la capacidad técnica del equipo de Conducef que le acompaña? Tengo una capacidad técnica muy buena, tengo gente muy experimentada, muy dedicada, que sabe mucho del sector, que sabe mucho de su chamba. Y la última, pues que les molestó que hubiese revisado 15 expedientes en lugar de 50 o 100. Yo nada más les podía responder ahí que el auditor superior de la Federación revisa una parte del gasto público, el 10% a veces.
yo no podía revisar los 8.8 millones de contratos de tarjetas de crédito que tiene la institución que salió más mal calificada. Yo reviso una muestra y de ahí hago una inferencia. Resulta que en la muestra que revisé, pues los contratos que tenían registrados en mi registro de contratos no eran los mismos que estaban en los expedientes. Pues yo tengo que señalar esto, ¿no? Creo que ahí no es una cuestión técnica, sino es una cuestión de confronta únicamente entre lo que dicen que hay y lo que realmente hay. Esto a lo mejor no les ha gustado, pero, por ejemplo, de este último estudio tuvimos una respuesta muy buena. Durante la siguiente semana vinieron prácticamente todas las instituciones que señalamos en el estudio a decirnos cómo le hacían para corregirse. Entonces, sí ha sido una relación difícil, pero el diálogo ha ayudado y ahí vamos construyendo. Muy bien, pues agradezco mucho este tiempo que nos da para esta entrevista. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti.